joven libre a esclavo en tierras lejanas. Imagina tener 16 años, vivir con cierta comodidad y de repente perderlo todo en un instante. Así comenzó la historia de Patricio, un joven nacido en Britania, probablemente en Escocia o Gales, hacia el año 385. Su familia pertenecía a la nobleza local. Su padre era diácono y su abuelo sacerdote, por lo que creció en un ambiente cristiano, aunque no demasiado comprometido. Patricio mismo lo confiesa en sus escritos. Durante su juventud fue descuidado con la fe. No era un muchacho particularmente devoto. Más bien llevaba la vida ligera que muchos jóvenes de su edad habrían deseado. No imaginaba que Dios tenía un plan increíble para él, un plan que pasaba por la prueba más dura de su vida. Un día, la tranquilidad de su hogar fue interrumpida de forma brutal. Piratas irlandeses desembarcaron en las costas de Britania y atacaron su aldea. En cuestión de horas, la violencia, el miedo y el caos lo envolvieron todo. Patricio fue capturado junto a otros jóvenes y llevado como esclavo a Irlanda, una tierra extraña, llena de clanes guerreros, druidas y costumbres que le resultaban completamente desconocidas. Con apenas 16 años pasó de ser hijo de una familia acomodada a esclavo extranjero. Y lo más duro, no sabía si volvería a ver a su familia. Aquella herida marcaría para siempre su vida, pero también se convertiría en la chispa que encendería su fe. Durante los años de esclavitud, fue enviado a cuidar rebaños en las montañas de Irlanda. El clima era hostil, lluvias interminables, frío constante y noches solitarias bajo el cielo estrellado. Allí, entre ovejas y silencio, Patricio comenzó a redescubrir algo que había ignorado en su niñez: la oración. Al no tener a nadie con quien hablar, empezó a hablar con Dios. Sus escritos relatan que en medio de esa soledad, oraba hasta 100 veces al día y otras tantas en la noche. El joven despreocupado que antes no daba importancia a la fe, comenzó a transformarse en un hombre con un corazón encendido. El sufrimiento se convirtió en escuela de confianza. Patricio empezó a sentir que, aunque estaba lejos de casa y sin libertad, había un Padre Celestial que lo acompañaba. Aquellos pastizales fríos se volvieron un desierto espiritual donde su alma maduraba, como si Dios lo estuviera preparando para algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Pero la esclavitud no era solo física. Los irlandeses, en su mayoría paganos, vivían en un mundo religioso dominado por druidas, rituales y creencias que fascinaban y atemorizaban a la vez. Patricio observaba todo esto, sin comprender del todo, pero guardando en su interior una convicción. Solo el Dios vivo que lo sostenía en las noches de soledad era verdadero. Pasaron 6 largos años, 6 años en los que aquel muchacho pasó de adolescente despreocupado a joven profundamente marcado por la fe. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche mientras dormía, Patricio escuchó una voz en sueños que le decía: «Tu barco está preparado». Ese mensaje fue tan claro que no lo dudó. Movido por la esperanza y convencido de que era Dios mismo quien le hablaba, decidió huir. El riesgo era enorme. Si lo descubrían, lo castigarían severamente. Sin embargo, armado con una fe recién fortalecida, Patricio emprendió la peligrosa aventura de escapar de la esclavitud. El muchacho esclavo estaba a punto de comenzar el viaje que lo devolvería a la libertad y lo conduciría hacia el destino que cambiaría la historia de toda una nación. La decisión estaba tomada. Patricio no podía seguir siendo esclavo. Con apenas un puñado de fuerzas y una fe que ardía en su interior, se lanzó a la huida. No sabía si lograría sobrevivir, pero aquella voz que había escuchado en sueños: «Tu barco está preparado», lo impulsaba a avanzar con paso decidido. Caminó durante días, recorriendo cerca de 300 kilómetros por tierras inhóspitas y peligrosas hasta llegar a la costa. Allí, tal como lo había visto en visión, encontró un barco dispuesto a zarpar. El joven, tembloroso y agotado, pidió a los marineros que lo llevaran consigo. Al principio se negaron. ¿Quién era aquel extraño sin dinero, sin bienes y con un acento extranjero? Pero la providencia actuó. Patricio insistió con humildad y confianza, y finalmente los marineros cedieron. Subió a la nave y, mientras ésta se alejaba de las costas de Irlanda, experimentó la libertad como un don de Dios. Atrás quedaban 6 años de esclavitud y sufrimiento, pero adelante lo esperaba un camino aún más sorprendente. El viaje no fue fácil. El barco los llevó a las tierras continentales, probablemente la actual Francia, donde él y los marineros vagaron durante semanas sin comida suficiente. El hambre y el cansancio parecían destinados a vencerlos. Fue entonces cuando Patricio, fortalecido por la fe, les animó a confiar en Dios. Según cuenta en sus memorias, les dijo: «Vuelvan su corazón al Señor, porque Él es poderoso.
Hoy proveerá alimento para que no muramos. Y ocurrió algo inesperado. Poco después se encontraron con un grupo de animales salvajes que pudieron cazar y comer. Para Patricio, aquel episodio no fue coincidencia. Era una prueba más de que Dios estaba con él y que nunca abandona a quienes confían en su providencia. Después de muchas penurias logró regresar a su tierra natal. El reencuentro con su familia fue emotivo y profundo. Lo recibieron como quien ha vuelto de entre los muertos. Su madre lo abrazó entre lágrimas y su padre, que lo había dado por perdido, agradeció a Dios por tenerlo de regreso. Todo parecía indicar que por fin podía descansar. Había recuperado su libertad, su hogar y su familia. Pero Patricio pronto descubriría que su vida ya no podía seguir el rumbo de antes. La esclavitud lo había cambiado para siempre. El Dios al que había aprendido a orar en las montañas de Irlanda lo llamaba ahora a algo mayor. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño que lo sacudió profundamente. En él, escuchaba la voz de los irlandeses que lo habían esclavizado. Venían en multitud y le suplicaban: «Regresa, santo joven, y camina entre nosotros de nuevo». Ese sueño lo dejó sin paz. Le parecía increíble que Dios le pidiera volver a la misma tierra donde había sufrido tanto. Irlanda no era para él un lugar de recuerdos felices, sino de dolor, soledad y cadenas. Sin embargo, la voz del Señor se hacía cada vez más clara en su corazón. Patricio comprendió que no podía ignorar aquel llamado. Si Dios le pedía volver, no sería ya como esclavo, sino como apóstol, como mensajero del Evangelio. Para cumplir esta misión necesitaba prepararse, así que se dedicó con empeño a formarse en la fe, estudiando las Sagradas Escrituras, recibiendo instrucción en la iglesia y entregando su vida totalmente a Cristo. En ese proceso descubrió que su pasado no había sido una desgracia inútil. Todo, la captura, la esclavitud, la oración en soledad, la huida milagrosa, había sido parte de la escuela de Dios para templar su alma. Irlanda ya no era solo el lugar de su sufrimiento, era el destino de su misión. Patricio aceptó el desafío, decidió consagrarse como misionero y preparar su corazón para llevar la luz del Evangelio a aquella isla de druidas, clanes y paganismo. Lo que no imaginaba era que aquella obediencia lo convertiría en uno de los grandes evangelizadores de la historia y en el santo patrono de toda una nación. El envío como obispo y el regreso a Irlanda. El fuego interior de Patricio no lo dejaba tranquilo. Aquel sueño en el que los irlandeses lo llamaban de vuelta lo había marcado para siempre. No podía olvidar sus voces. «Regresa, santo joven, camina entre nosotros de nuevo». Decidió prepararse en serio para esa misión. Ingresó a centros de formación cristiana en la Galia, donde estudió con gran dedicación la Biblia, la teología y la vida de oración. También se ejercitó en la disciplina espiritual, ayunos, vigilias, largas horas de silencio buscando la voz de Dios. Todo lo que había aprendido en soledad, orando bajo la lluvia en las montañas de Irlanda, ahora se perfeccionaba con el estudio y la vida de comunidad. Durante este tiempo su vocación se fue confirmando. Los líderes de la iglesia notaron en él un fervor y una entrega poco comunes. No era solo un joven con estudios, era alguien que conocía en carne propia el dolor de la esclavitud y que podía hablar de Dios no solo con palabras, sino con experiencia viva. Pasaron los años y finalmente fue ordenado sacerdote. Pero su historia no terminó allí. Su deseo de regresar a Irlanda ardía más que nunca, y ese anhelo lo presentó a sus superiores. Al principio hubo dudas. Irlanda era tierra dura, pagana, gobernada por druidas poderosos y clanes que no toleraban fácilmente a extranjeros. Mandar a un misionero allí significaba riesgo de persecución, incluso de muerte. Sin embargo, la insistencia de Patricio y la claridad de su vocación convencieron a la iglesia. Fue consagrado obispo con una misión especial: llevar el Evangelio a Irlanda. Este momento fue decisivo. Aquel que había sido esclavo en esa tierra volvía ahora, no como prisionero, sino como mensajero de la libertad en Cristo. Imagina la escena. Patricio, con la cruz en una mano y la confianza en Dios en el corazón, embarcándose rumbo a la misma isla que antes había sido su lugar de dolor. La diferencia era abismal. En su primera llegada, fue arrastrado como esclavo. En esta segunda, volvía como pastor enviado por la iglesia, con la fuerza de una misión divina. El viaje fue un acto de valentía. Al pisar nuevamente suelo irlandés, los recuerdos de sus años de esclavitud volvieron a su mente. El frío de las montañas, el trabajo forzado, las largas noches solitarias, pero también recordó cómo allí había aprendido a orar, cómo allí había sentido la presencia de Dios por primera vez con tanta fuerza. Esa tierra era a la vez su herida y su lugar de encuentro con el Señor.
Desde el inicio, Patricio supo que su misión no sería fácil. Los druidas tenían un poder inmenso, controlaban las creencias del pueblo y estaban dispuestos a todo para impedir la entrada de una nueva fe, pero él no se dejó intimidar. Su estrategia no fue imponer, sino anunciar con sencillez, con cercanía y con milagros de amor que tocaban el corazón de la gente. Pronto comenzó a ganarse la confianza de los clanes. Visitaba aldeas, hablaba con los jefes tribales, compartía historias bíblicas en su lengua y sobre todo mostraba un testimonio de vida coherente. Lo que más impactaba no eran solo sus palabras, sino el hecho de que regresaba a la tierra de sus antiguos amos, no para vengarse, sino para entregarles la salvación. Este gesto de perdón y entrega fue su carta más poderosa. Los irlandeses, acostumbrados a rivalidades y venganzas, no podían comprender cómo alguien que había sufrido tanto volvía para bendecirlos. Patricio se convirtió en un signo viviente del Evangelio. Poco a poco los corazones comenzaron a abrirse. Los primeros bautismos llegaron, las primeras comunidades cristianas florecieron. Pero esto era apenas el inicio. El desafío real aún estaba por venir. Enfrentarse directamente a las autoridades religiosas de la isla y llevar el evangelio hasta el centro mismo del poder druídico. Patricio estaba listo. No confiaba en sus fuerzas, sino en aquel que lo había llamado. Y así, Irlanda comenzaría a experimentar una de las conversiones más sorprendentes de la historia. Enfrentamiento con los druidas y el fuego que no se apaga. La misión de San Patricio en Irlanda alcanzó su punto decisivo cuando se enfrentó a los druidas, los guardianes de las antiguas tradiciones paganas. Estos hombres ejercían un poder enorme sobre los clanes. Controlaban rituales, celebraciones y símbolos, y muchos los consideraban intermediarios con lo divino. Patricio sabía que no podía predicar el evangelio ignorando esa realidad. Si quería que Irlanda abrazara la fe cristiana, tenía que demostrar que la luz de Cristo era más poderosa que cualquier magia o superstición. La oportunidad llegó en la gran fiesta de Beltane, cuando los clanes celebraban con fuego el inicio de la primavera. Era costumbre que el Alto Rey, junto con los druidas, encendiera la primera hoguera en la colina de Tara, y hasta que esa flama no ardiera, nadie más podía prender fuego alguno en toda la isla. El fuego simbolizaba poder, autoridad y bendición. Pero Patricio, con un gesto audaz, encendió una hoguera en la colina cercana de Slane, la misma noche de la celebración. Su fuego brillaba en la oscuridad, visible desde la colina real. Fue un desafío directo a las autoridades religiosas y políticas de Irlanda. Imagina la tensión. Los druidas miraron al cielo y vieron el fuego de Patricio ardiendo donde nadie más debía encenderlo. Enfurecidos acudieron al rey y declararon que aquel extranjero estaba desafiando las leyes sagradas. Decían, si esa flama no se apaga, nunca más podrá extinguirse en Irlanda. El rey convocó a Patricio para que se presentara ante él. El momento parecía una trampa. Una multitud, sacerdotes, druidas, guerreros y nobles esperaban verlo fracasar. Pero Patricio llegó con serenidad, vestido humildemente y llevando consigo una fe ardiente. Cuando el rey lo cuestionó, Patricio no retrocedió. Con valentía proclamó que su fuego no era un fuego cualquiera, sino el fuego del Evangelio, una luz que nadie podría apagar. Explicó que había venido a traer la verdad del Dios único y verdadero, creador de cielo y tierra. Los druidas intentaron demostrar su poder. Según las crónicas antiguas, realizaron conjuros y rituales para apagar la hoguera o debilitar a Patricio. Pero todo fue inútil. Al contrario, la fuerza espiritual de Patricio se imponía con paz y autoridad. La hoguera permaneció encendida, como signo visible de que su misión estaba respaldada por Dios. El pueblo quedó impactado. Muchos comenzaron a dudar de las tradiciones que habían seguido toda su vida, y se sintieron atraídos por el mensaje de este hombre que no temía ni al rey ni a los druidas. Patricio aprovechó la ocasión para enseñar. Utilizó imágenes simples que todos podían comprender. Una de las más famosas fue cuando tomó un trébol de 3 hojas y explicó con él el misterio de la Santísima Trinidad. Un solo tallo, 3 hojas distintas, un solo Dios, 3 personas divinas. Aquella explicación sencilla se grabó en el corazón de los irlandeses, y el trébol se convirtió para siempre en el símbolo de su misión y del cristianismo en Irlanda. El impacto fue tan grande que, poco a poco, los clanes comenzaron a abrir sus puertas a Patricio. Jefes tribales lo escuchaban con respeto. Algunos incluso aceptaban el bautismo junto con sus familias. Lo que había empezado como un aparente enfrentamiento con los druidas se transformó en una avalancha de conversiones. Pero no todo fue triunfo inmediato. Hubo resistencia. Algunos druidas intentaron atacarlo y varias veces su vida estuvo en peligro. Sin embargo,
La tradición cuenta que Patricio, armado únicamente con la señal de la cruz y su confianza en Dios, siempre salió victorioso. Su coraje inspiraba a todos y su fe se volvía un faro imposible de ignorar. La hoguera encendida en Slane marcó un antes y un después en la historia de Irlanda. Fue el momento en que el evangelio comenzó a expandirse con fuerza, desafiando las tinieblas del paganismo y mostrando que la luz de Cristo no podía apagarse. Patricio no solo venció con palabras, sino con signos concretos de fe, y sobre todo con un testimonio de amor que derribaba barreras más rápido que cualquier argumento. Desde entonces, Irlanda nunca volvió a ser la misma. La expansión del evangelio, monasterios y la Nueva Irlanda. Tras la hoguera en Slane y el impacto de su valentía frente a los druidas, San Patricio se convirtió en un referente imposible de ignorar. Lo que antes era la misión de un extranjero solitario, empezó a tomar la forma de un movimiento imparable que transformaría la isla para siempre. A partir de ese momento, Patricio no se limitó a predicar en un solo lugar. Recorrió Irlanda entera, atravesando colinas, ríos, bosques y aldeas. Sus viajes eran largos y agotadores, pero cada paso estaba marcado por una convicción profunda. Llevar la fe a cada rincón, a cada clan, a cada corazón dispuesto a escuchar. Donde llegaba, no se conformaba con dar un sermón. Fundaba comunidades, establecía centros de enseñanza y preparaba a nuevos creyentes para transmitir el mensaje. Su visión era clara: si quería que la fe echara raíces en Irlanda, necesitaba formar líderes locales, hombres y mujeres capaces de enseñar y guiar a su propio pueblo. Así nacieron los primeros monasterios irlandeses, que se convertirían en auténticos faros de espiritualidad y cultura. Eran más que simples lugares de oración. Se transformaron en escuelas donde los jóvenes aprendían a leer, escribir, copiar manuscritos y profundizar en el Evangelio. Estos monasterios serían con el tiempo los custodios de la sabiduría en toda Europa, sobre todo cuando el continente cayó en tiempos difíciles. Patricio también entendía que el mensaje debía adaptarse al pueblo al que se dirigía. No imponía, sino que dialogaba con respeto. Valoraba lo que encontraba en la cultura celta y lo llenaba de nuevo significado. Por ejemplo, la importancia que los irlandeses daban a la naturaleza, al sol y a los ciclos del año. Patricio la convirtió en un lenguaje para hablar del Creador y de la luz de Cristo que ilumina el mundo. Su carisma era tan fuerte que pronto se le reconoció como un verdadero padre de la nación. Muchos clanes que antes luchaban entre sí encontraron en la nueva fe un punto de unión. La enseñanza del perdón, de la unidad y de la fraternidad fue calando poco a poco, sustituyendo la violencia por la solidaridad. Los testimonios sobre su labor son impresionantes. Miles de personas bautizadas, comunidades enteras transformadas, jefes tribales que dejaban de lado las prácticas antiguas para abrazar el Evangelio. Incluso se dice que Patricio llegó a organizar la iglesia irlandesa de manera sorprendentemente sólida, ordenando obispos y presbíteros que aseguraban la continuidad de la misión. No faltaron las pruebas. Patricio enfrentó peligros de muerte, calumnias y hostilidad de quienes veían amenazada su influencia. En más de una ocasión estuvo a punto de ser atacado o encarcelado, pero siempre salía adelante con una serenidad que dejaba sin palabras incluso a sus enemigos. Un detalle emocionante es que, a pesar de los grandes frutos de su labor, Patricio nunca se atribuyó el mérito. En sus escritos, como la Confesión, él mismo dice que no era más que un pecador llamado por la gracia de Dios. Reconoce que fue el Señor quien le dio la fuerza, la palabra y el fuego para llevar adelante su misión. La semilla sembrada por él no se detuvo. Pronto, Irlanda se convirtió en un país cristiano, lleno de monasterios, comunidades de fe y un espíritu misionero que más adelante llevaría a los monjes irlandeses a evangelizar otras partes de Europa. Patricio no solo cambió la vida de una isla, encendió un movimiento espiritual que cruzaría fronteras y que hasta hoy sigue brillando en todo el mundo. El joven esclavo que había sido arrancado de su hogar terminó convirtiéndose en el apóstol de una nación entera. Y lo más poderoso es que nunca buscó gloria personal, solo deseaba que Cristo fuera conocido y amado. Últimos años, legado eterno y la oración de San Patricio. San Patricio, después de recorrer incansablemente Irlanda durante décadas, vio con sus propios ojos el fruto de su misión, un pueblo transformado. Aquella isla que en su juventud lo recibió como esclavo, se convirtió gracias a su fe en un faro del cristianismo para toda Europa. Ya en sus últimos años, se retiró a la oración, aunque nunca dejó de enseñar y aconsejar.
Su corazón estaba marcado por la gratitud. Reconocía que todo lo que había logrado era obra de Dios. En sus escritos, especialmente en la Confesión, se muestra con humildad, repitiendo que no era sabio ni poderoso, sino un simple servidor elegido para llevar un tesoro que no era suyo. Patricio sabía que su tiempo en este mundo se acercaba al final. Según la tradición, murió el 17 de marzo del año 461, después de una vida de entrega total. Ese día, la isla entera lloró su partida, pero también celebró con alegría la certeza de que su pastor había alcanzado la meta en el cielo. Su legado no terminó con su muerte. Los monasterios que había fundado florecieron, formando generaciones de misioneros que llevarían la fe irlandesa más allá del mar, hasta Escocia, Inglaterra, Francia y Alemania. Irlanda fue llamada la Isla de los Santos y los Sabios, y gran parte de esa herencia se debe a la semilla que Patricio plantó con valentía. Con el paso de los siglos, su figura se convirtió en símbolo no solo de Irlanda, sino de una fe que puede iluminar aún en medio de la oscuridad. La cruz céltica, el trébol y la llama encendida recuerdan que un hombre con fe puede cambiar la historia de todo un pueblo. San Patricio no buscó grandeza para sí mismo, solo ser fiel al llamado de Dios. Esa fidelidad es la que lo hace inspirar a millones en todo el mundo hasta hoy. Oración a San Patricio. San Patricio, pastor incansable y apóstol de Irlanda, enséñanos a mantener viva la fe aún en medio de las pruebas. Que tu ejemplo nos recuerde que ninguna dificultad es más grande que el amor de Dios. Ayúdanos a encender en nuestros corazones el fuego del Evangelio, para que brille en nuestras familias, en nuestra comunidad y en nuestra vida. San Patricio, ruega por nosotros. Amén. Llamado a la acción. Ahora te toca a ti. Así como San Patricio encendió una hoguera que nunca se apagó, tú también puedes encender la luz de la fe en tu vida. ¿Qué fuego necesitas mantener vivo hoy? ¿El de la esperanza, el del perdón, el del amor a Dios? Compártelo en los comentarios y no olvides dar like, suscribirte y compartir este video para que la historia de este gran santo llegue a más corazones.